Empecé a hacerme algunas preguntas importantes, más espirituales, como quién soy, de qué trata la vida, qué sucede cuando cambiamos, por qué es tan difícil el cambio. Y empecé a preguntarme si otras personas tenían realmente algún tipo de curación para ellos mismos. Por eso viajé a 17 países diferentes e investigué este concepto llamado remisiones espontáneas. ¿Qué es lo que hace que las personas se traten de manera convencional o no convencional y que de repente después de un periodo de tiempo mejoren? Escribí mi primer libro llamado Desarrolla tu cerebro, la ciencia de cambiar tu mente. Y en ese libro descubrí 4 principios que estas personas abrazan y que les permitieron curarse. Después de escribir ese libro, se estrenó una película llamada ¿Y tú qué sabes?, que se convirtió en un documental muy popular sobre la creación de la vida que queremos. Pero la pregunta más común que la gente se hace después de esa película es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos estos principios? Así que escribí mi segundo libro llamado Deja de ser tú, la mente crea la realidad. Y ese libro es un libro de acompañamiento a Desarrolla tu cerebro, que le da a la gente las herramientas necesarias para empezar a practicar el cambio personal, romper el hábito del viejo yo y de verdad reinventar un nuevo yo. Como resultado empezamos a impartir talleres y conferencias en todo el mundo, y empezamos a ver cambios significativos en la vida de las personas y en su salud. La gente se estaba curando de la esclerosis múltiple y el lupus, de cánceres graves, de la diabetes, del dolor crónico, e incluso de trastornos genéticos raros para los que la medicina no tenía solución. Además, las personas estaban creando la vida que querían, y me di cuenta de que si éramos capaces de utilizar los mismos principios que descubrí y desarrollar el cerebro, esos 4 principios, si los usamos en personas enfermas así como en personas sanas, podrían empezar a crear la vida que querían. Así que empezamos a ver después de un par de años a la gente haciendo cambios significativos, no solo en su salud, sino en su vida, y curando algunas cicatrices y heridas del pasado que les mantenían atascados en viejos patrones y viejas creencias. Eso me llevó a escribir mi tercer libro llamado El placebo eres tú, cómo ejercer el poder de la mente, y que trata el concepto de darle a alguien una píldora de azúcar, una inyección salina o someterles a alguna cirugía o procedimiento falso. Un cierto porcentaje de esas personas aceptan, creen y se rinden al pensamiento de que están recibiendo la sustancia o el tratamiento real, y comienzan a programar su sistema nervioso autónomo para crear su propio cóctel de productos químicos que coinciden exactamente con el mismo producto químico o tratamiento que están recibiendo. Esto hizo que comenzara a mirar en profundidad el concepto de la curación con el pensamiento. Creo que una vez que entendamos la ciencia de cómo funciona el placebo, entonces deberíamos ser capaces de enseñárselo a la gente. Y eso es exactamente lo que hemos aprendido en los últimos 2 años, que toda esta información es enseñable. Y por eso en esta serie de videos hablaré ampliamente sobre cómo su personalidad crea su realidad personal. Les mostraré brevemente que tenemos de 60 a 70 mil pensamientos en un día, y la mayoría de esos pensamientos son los mismos que tenemos el día anterior. Hablaremos de cómo podemos pasar de pensar a hacer, y comenzar a dominar estos conceptos filosóficos. Desmitificaré el concepto de la meditación y hablaré de las ondas cerebrales para entender cuándo entra de verdad en meditación, cuándo está allí y cuándo no. Y se lo explicaré de forma tan simple que empezará a sentirlo en su vida si empieza a aplicarlo. Así que mi trabajo entonces es inspirarle para que aplique toda esta información. Verá, cada vez que aprende algo nuevo, hace una nueva conexión sináptica en su cerebro. De hecho, el aprendizaje está forjando nuevas conexiones en el cerebro. Y el premio Nobel Candel en el año 2000 vio que cuando la gente aprende solo un poco de información, duplica el número de conexiones de 1.300 a 2.600. Esta evidencia física es el resultado de su interacción en el ambiente. Pero si no revisaban esa información, si no la repetían o pensaban en ella, esas conexiones se perdían en horas o días. Así que toda esta información que la gente aprende es información filosófica, teórica, científica, espiritual. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué va a hacer con ella? Si coge esa información y la aplica o la personaliza, si puede demostrarla,
Si puede modificar su comportamiento de alguna manera y hacer algo diferente, va a tener una nueva experiencia. Ahora, cuando está en medio de una experiencia y sus 5 sentidos se conectan con el entorno externo, están recogiendo todos estos datos vitales de su mundo exterior, y toda esa información se vuelca de vuelta a su cerebro, y hace que la maraña de neuronas se organice en redes y patrones, reforzando la información filosófica. En el momento en que esas neuronas se conectan en su lugar, otra parte del cerebro produce una sustancia química que se llama sentimiento o emoción. Así que cuando lee el libro sobre cómo ser un mejor líder, cuando lee el libro sobre cómo ser un padre más paciente, cuando lee el libro sobre cómo tener más éxito en la vida, cuando lee el libro sobre la compasión, toda esa información se almacena en el neocórtex intelectual de pensamiento filosófico. Pero cuando puede aplicar esa información, conseguir que sus comportamientos se ajusten a sus intenciones y que sus acciones se igualen a sus pensamientos, es cuando consigue que su mente y su cuerpo trabajen juntos. Es cuando tiene la nueva experiencia que enriquece las conexiones del cerebro, y entonces siente compasión, se siente un líder, se siente exitoso, se siente más como un padre paciente. Y es cuando empieza a enseñar a su cuerpo químicamente a entender lo que su mente ha entendido intelectualmente. Así que podríamos decir que el conocimiento es para la mente y la experiencia es para el cuerpo, y en ese momento, está encarnando el conocimiento y está incitando a nuevos genes de nuevas formas. Está cambiando su biología, pero no sirve hacerlo una vez. Tiene que ser capaz de repetir la experiencia. Tiene que ser capaz de hacerlo una y otra vez. Y cuando pueda repetir una experiencia que lo hará, la repetición de esa experiencia tanto neurológica como químicamente, condiciona el cerebro, el cuerpo y la mente consciente para saber cómo hacerlo. Ahora, cuando la mente y el cuerpo trabajan juntos, o el cuerpo y la mente saben cómo hacerlo, está empezando a dominar esa información, se está volviendo automático. Ahora es innato en usted. Lo ha practicado tantas veces que ya no tiene que pensar en ello. Luego el trabajo es ir de filósofo a iniciado a maestro. De la mente al cuerpo al alma. Del conocimiento a la experiencia a la sabiduría, y del pensamiento al hacer y al ser. Y así evolucionamos la maquinaria biológica y neurológica para hacer esto. Yo hablaré de cómo su personalidad está íntimamente conectada con su realidad personal, y si cree en la idea de que sus pensamientos tienen algo que ver con su destino, algo que ver con su vida, empezaremos a ver por qué los mismos pensamientos que tiene siguen creando esa misma vida. Es interesante que la ciencia se haya convertido en el lenguaje contemporáneo del misticismo. La ciencia desmitifica lo místico, y es que esta es una época de la historia en la que no basta con saber. Este es un momento de la historia en el que hay que saber cómo. Así que le invito a que entre ya mismo y en el próximo video empiece a ser consciente de cómo piensa. Empiece a ser consciente de cuántas de las mismas experiencias que llevan a los mismos comportamientos, que finalmente crean las mismas emociones en su vida, y empiece a decidir si quiere crear una nueva vida porque tal vez tenga que cambiar algunas de ellas. Solo véalos y observe que ser consciente es el primer paso.